Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Muy buenas, queridos oyentes, estamos desde la Bahía de Cádiz trayendo a todo el mundo la mejor programación de historia, magia y leyenda. Es una radio antigua preciosa, que me encanta, como los muchos argumentos decorativos, pero históricos, que encontramos en el lugar donde estamos grabando estos últimos programas, que es el restaurante Don Raimundo, Hotel Convento de la Gloria, y en un lugar en concreto que es el Callejón del Embrujo, donde se hacen maravillosas noches flamencas y donde puedes disfrutar del arte puro de nuestra tierra. Y como estamos en un lugar de embrujo y de arte puro, de buen flamenco, pues le dije yo a don José Manuel García Bautista: embrujo, arte, flamenco, vámonos a Cádiz. ¿Te parece que nos vayamos a Cádiz? Por supuesto, qué mejor sitio que Cádiz, ¿verdad? Además, los que nos gusta aquella tierra, los que amamos aquella tierra, pues evidentemente le encontramos mil y un atractivos. Yo te puedo decir que es una de las ciudades con más encanto que me he encontrado de Andalucía. Y tiene mar, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Los sevillanos envidiaremos siempre ese mar maravilloso, pero en este caso no es la envidia España-Francia, que nos queremos los gaditanos y los sevillanos, compartimos un montón de culturas, de intereses, de amores, y entre ellos el amor al arte, el amor al flamenco, el amor a las leyendas, el amor a la historia. Callejón del Embrujo, en Sevilla, en este caso calle Argote de Molina, Don Raimundo, del Convento de la Gloria, y leyendas mágicas de Cádiz, que también se encuentran en su libro, La Guía de la Andalucía Mágica, que lógicamente toca toda Andalucía, como pretendemos nosotros tocar toda Andalucía, pero hoy en este caso extraemos de ese libro, de La Guía de la Andalucía Mágica, leyendas, misterios de la Tacita de Plata. Exactamente. Y si quieres comenzamos por... Yo te diría que el misterio y la leyenda de las leyendas y de los misterios de Cádiz, que es si pudo haber estado allí una posible Atlántida o no. Porque han habido informaciones, estoy hablando de actualidad, que en las últimas semanas han apuntado con un importante descubrimiento en la desembocadura del Guadalquivir, a la altura aproximadamente de la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en la zona de la Algaida, donde un profesor, Manuel Cuevas, habría descubierto una serie de formaciones geométricas muy importantes que él identificaría con una sociedad urbanística muy avanzada hace miles de años, cuando la desembocadura del Guadalquivir era un estuario, y que se identifica irremediablemente con el mito de la Atlántida. La Atlántida, que el primero que habló de ella fue Platón en sus diálogos Critias y Timeo, el cual daba a entender y hacía una descripción de lo que era un imperio, una isla, decía, continente, que estaba en el Atlántico y que de alguna forma te llevaba y te inducía a quedarte allí por los lujos, por el nivel de vida que tenía, por el grado de sociedad que tenía, la urbanización. Bueno, era un lugar mágico, único, legendario. La Atlántida, hay que decir que Platón no es el autor del relato. Él se basa en otro relato de Solón, y Solón a su vez lo copia de los sacerdotes del templo de Sais en Egipto. Es que, perdona, yo sé que no pega. Yo sé que yo debo ser un presentador serio si estamos hablando de cosas serias. Pero es que un tipo que se llame Solón me recuerda a las vacas. Solón. No puedo evitarlo. Y el Sai me parece dicho en Córdoba. 5 Sai. Es que tenían unos nombres muy raros estos griegos, Griegos y egipcios, eran ambos, ¿no? Era un templo, el templo de Sai, y allí él puede ser partícipe de esta tradición, ¿verdad? Claro, cuando se ubica la Atlántida, la Atlántida la ubicamos en medio del océano Atlántico, como una isla continente, pero es que todo lo que quedaba fuera de esas columnas de Hércules de las que hablábamos semanas atrás, nos hablan que aquello era el Atlántico. Y si aquello era un estuario, aquello era parte del Atlántico también, con lo cual, ¿por qué no pensar que esa Atlántida realmente pudo haber estado en esta zona que
que dominaba Cádiz y que era de Cádiz, ¿verdad? De hecho, bueno, pues con el tiempo en Cádiz estaba Gades. Gades también tenía una tradición fenicia y es, no lo olvidemos, la ciudad más antigua de España. Más de 3.500 años de historia que tiene la siempre bella y coqueta ciudad de Cádiz. Con lo cual, bueno, la Atlántida, pero ¿y si no es la Atlántida, qué es? Tenemos otra leyenda, otro mito, que es Tartessos. Espera un segundito, y esto es totalmente verídico. Yo de chiquillo, pues yo fui un chiquillo, de verdad, tuve pelo, melena, flequillo, todas esas cosas. Me acuerdo que mi padre, que nos encantaba Cádiz, de verdad, desde siempre, me iba con él, mi padre es viajante, igual que el señor comercial que viene conmigo, tiene la misma edad, el señor, puedo decir su nombre, ¿no? El señor Pepe Parra, que es un maestro de comerciales, pues me recuerda mucho a mi padre, porque es un hombre que lleva toda la vida correteando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Pues mi padre, que se dedicaba a esa digna profesión de comercial, íbamos mucho a Cádiz y me quedaba con él, algunas noches pasábamos noches en pensiones, en hoteles, y de chaval tengo ese recuerdo de estar sentado en la bahía de Cádiz viendo el mar, y en la marea baja ver en la lejanía, y lo digo de verdad, picos de campanario, techos de ciudades. Y yo pensaba, y él me decía, mi padre me decía, eso es la Atlántida, seguramente sería la ciudad vieja de Cádiz. Pero a mí me dejó desde entonces, y yo lo he visto, de verdad, yo de chaval recuerdo en la marea baja haber visto el atardecer restos de una ciudad bajo el mar, ¿no? Sí, evidentemente Cádiz tiene una gran historia y también tiene una tradición alta en ruinas y en asentamientos romanos, fenicios, romanos, musulmanes. Es que Cádiz prácticamente es la raíz cultural de este país nuestro que es España. Por lo tanto, hay que rendirle también ese tributo a la Tacita de Plata, donde, bueno, tanto tú como yo tenemos grandísimos amigos, ¿verdad? Fíjate que Tartessos, el mito de Tartessos con Argantonio, con su hijo Terión, pues también nace en esta zona, porque en un lugar indeterminado entre las provincias de Huelva, de Sevilla y de Cádiz, estaba la capital del Imperio Tartésico. Hay quien dice que estaba precisamente en la desembocadura del Guadalquivir. La ubican allí. Hay por contra quien, claro, quien la ubica por contra en el Aljarafe sevillano. No se sabe dónde está. Pero lo cierto y verdad es que ese descubrimiento de Manuel Cuevas deja al descubierto, si no es la Atlántida y no es Tartessos, desde luego es una gran cultura que floreció en aquel lugar, en un lugar con tanta historia como misterio, cuando se habla de Cádiz y se habla del mito de la Atlántida. Pues seguimos viajando por Cádiz, seguimos acercándonos a sus mitos, a sus leyendas, en un lugar que estamos de verdad muy bonito, hermoso, que invitamos a toda Andalucía a venir, en este caso el Callejón del Embrujo, la parte flamenca de este lugar, el convento del Hotel Convento de la Gloria, el restaurante Don Raimundo, y vamos a seguir viajando por Cádiz. ¿Y dónde nos vamos ahora? A conocer una de las historias de misterio más apasionantes que tiene la ciudad, la Casa de los Espejos. Casa de los Espejos, que está también en un lugar céntrico de Cádiz, y lo que nos vamos a encontrar es una casa que ya no tiene uso, pero que cuenta la leyenda que antaño allí vivía un señor casado felizmente con una hija a la que quería sobre todas las cosas, y que con el paso del tiempo pues su primera esposa fallece, deja a aquel hombre con aquella hija a su cuidado, evidentemente, y él, bueno, pues tenía de profesión marino, pasaba grandes temporadas fuera de casa, se casa por segunda vez con otra mujer, y esta mujer pues envidia profundamente a aquella chica. Lo tenía todo, tenía belleza, tenía juventud y también tenía el amor del padre. Él, cada vez que viajaba y visitaba un puerto, compraba un espejo. Y ese espejo, cuando llegaba a España, cuando llegaba a Cádiz, se lo daba a su hija. Y su hija, en su habitación, tenía toda una colección de espejos de los que su padre, de puerto en puerto, no tenía una mujer, sino sí una tienda donde comprar un espejo. Llegó un momento en el que aquella madrastra pues envidia tanto a aquella chica que trama su asesinato y la envenena. Suena muy a Blancanieves, ¿no? Sí, y cuando su padre llega a puerto, a Cádiz,
lejos de encontrarse con un gran recibimiento y un regalo, se encuentra con el entierro de su hija. Evidentemente el shock emocional fue grande y una noche, mientras que estaba en la habitación de su hija recordando pues todo el cariño que le dio, en uno de aquellos espejos ve una escena que yo te diría que lo horroriza. Era la escena en la que la madrastra envenenaba a aquella joven. Eso lo vio en el espejo. Lo vio en el espejo. Hoy día... Un espejo, el pobrecito, que no para de hablar. O sea, ustedes habréis dado cuenta que nos hemos colocado, además, estoy en mi peor perfil, para dejarle que él esté más de frente, porque el que se da el lote de hablar, pobrecito mío, y no tenemos aquí un buen vinito de Cádiz, que vendría genial para la garganta, que eso me pasa, que el hombre no bebe, si no yo le hubiera dado ese vinito de Cádiz para que se aclare la garganta. Estábamos en el espejo, no estamos hablando de Blancanieves, sino que estamos hablando de una historia leyenda de Cádiz. Llega el momento en el que, como te comentaba, esa escena la presencia él, y cuando llama a la esposa y la interroga, pues acaba confesando su asesinato. Acabó mal esta historia, acabó, pues te puedes imaginar, con muertes de por medio, pero a partir de ese momento, en la casa de los espejos, dicen que vaga el alma en pena de aquella joven que muere asesinada y de su padre, que también luego pierde la vida y que de alguna forma están buscándose por toda la eternidad sin encontrarse nunca, pero dejando el vestigio de aquellos espectros en la casa de los espejos de Cádiz. Pues ahí dejamos dos momentos, la Atlántida en Cádiz, la casa de los espejos, esa leyenda. ¿Cómo vamos de tiempo, Nacho? Nos quedan 2 minutitos. Pues vamos a descansar un poquito y yo les voy a contar algo mientras tanto, pero en la segunda parte vamos a continuar hablando de más cositas de Cádiz, ¿no? Sí, vamos a hablar, bueno, tenemos que hablar, fíjate, de la casa del obispo. Tenemos que hablar del cráter de la bahía de Cádiz. Y tenemos que hablar de otras historias de casas encantadas de allí. Cambiaremos de ubicación y seguiremos hablando de eso, pero para que Nacho ahora se sorprenda de cómo su jefe, director, productor, engarza las cosas. Hay una sección que es Barrios de Leyenda en nuestro programa desde hace ya 3 semanas. Y decía, bueno, ¿y por qué La Habana Vieja? Porque íbamos a hablar de Cádiz. ¿Y qué es Cádiz? Cádiz en La Habana con más salero y La Habana es Cádiz con más negrito. Por eso hoy en Barrio de Leyenda nos iremos a La Habana Vieja. Eso lo verán ustedes también en este programa. ¿A qué tal? ¿Cómo te ha quedado, Nacho? ¿Cómo engarzado, Hemos hablado de Cádiz, pues hoy el Barrio de Leyenda es La Habana Vieja. Seguimos por Cañas y Barrios. Vamos a darle un vinito a José Manuel García Bautista, un buen vinito de Jerez, por ejemplo, para que se le aclare la garganta y seguimos viajando. Vamos a seguir viaje en Cañas y Barrios por Cádiz. Pero sin embargo estamos en uno de los lugares más mágicos de Sevilla, la calle Argote de Molina, muy cerquita, pegadito a la catedral y a la Giralda. Y hemos ido enseñándole en estas 2 semanas un poquito las 3 ubicaciones, que está todo en el mismo lugar. El Hotel Convento de la Gloria, grabábamos en el programa pasado. Hemos ya grabado en el Callejón del Embrujo, que nos ha llevado acá, y ese Callejón del Embrujo, lugar flamenco que tenemos también en este lugar. Y esto es la entrada del restaurante Don Raimundo, uno de los restaurantes más clásicos, precisamente muy unido, porque Don Raimundo es un hombre hostelero, una familia hostelera que viene de la zona de San Lucas de Barrameda, de la zona de Cádiz. Viene precisamente el arte culinario de Don Raimundo, el dueño y el fundador de esta estirpe de buenos hosteleros. Don Raimundo, restaurante, pero sin embargo unimos ese origen gaditano de Don Raimundo en un lugar muy sevillano como la calle Argote de Molina, frente a la catedral, y seguimos en Cádiz. ¿Y por qué estamos en este sitio? Primero por el espejo, porque antes nos hablaba de la leyenda de la Casa de los Espejos. Tenemos este espejo maravilloso aquí detrás. Tenemos armaduras preciosas, reales, porque Don Raimundo conserva cosas maravillosas de todos los tiempos. Y porque vamos a seguir viajando por las leyendas y magias y misterios de Cádiz. Y nos vamos a ir a un cráter
a un cráter que no es un cráter de la Luna, sino un cráter que está en la propia bahía de Cádiz. Efectivamente, el famoso cráter de la bahía de Cádiz, que tiene varios misterios en torno a él, no solo uno. Primero, porque aunque desde épocas pasadas, décadas pasadas, no hace tampoco tanto, se hablaba de la existencia de un cráter, no ha sido hasta épocas recientes, a partir de fotografías aéreas, cuando se descubrió que efectivamente había pues un cráter, un agujero, exactamente, bastante marcado en lo que era pues todo lo que es Cádiz, la bahía de Cádiz con San Fernando. Y era bastante notable, tanto que tiene aproximadamente unos 300 metros de diámetro y se encuentra a unos 28 metros de profundidad. Hasta ahí lo hemos sabido. Y luego alrededor de él hay otros pequeños cráteres que le decían fosas, porque antaño no se sabía bien qué era. Se creían que podían ser ubicaciones naturales con ese aspecto, ¿verdad? Pero ya a raíz de encontrarse ese cráter y ya popularizarse, pues comienza de alguna forma a cada investigador a hacer su propia hipótesis del origen del cráter. Lo normal es que un cráter tenga un origen, bueno, de un impacto de un meteorito hace millones de años y que haya dejado ese vestigio, esa huella allí. Hay por contra quien indica que pudiera ser parte de una cantera romana, pero claro, no se explicaría qué hace en medio de la bahía. Evidentemente no creo que geológicamente se pueda ubicar una cantera en ese tiempo con el Mediterráneo allá, ¿verdad? Con el Atlántico allá. Por lo tanto, es muy complicado de determinar. Obviamente se aprueba, se manifiesta que posiblemente sea, pues bueno, efectivamente víctima de un impacto o prueba de un impacto de un meteorito que hubiera creado un tsunami antaño, pero claro, la península ibérica no era tal y como la conocemos. Hay investigaciones, están realizando investigaciones en torno a ello y fíjate que no se puede bucear hasta allá por las fuertes corrientes que hay. Dicen que es un espacio protegido y aquí entroncamos con el misterio, porque en la bahía de Cádiz son muchos los testimonios y más ahora con la reciente apertura de ese segundo puente sobre la Pepa. Exactamente, pues bueno, comentan cómo de allí, de aquel mismo lugar, lo que salen y entran son luces que amerizan en aquel espacio de agua y se pierden, o luces que emergen y se pierden en el cielo de Cádiz. Los famosos OSNIs, con ese objetos submarinos no identificados. Efectivamente, objetos submarinos no identificados que serían bastante vistos, serían muy perseguidos por los testigos, porque evidentemente si hay algo que tiene Cádiz es que es un imperio y es la capital mundial, yo te diría, que del fenómeno ovni. Hay muchos lugares con ufología, pero en España sobre todo es un punto caliente, es un lugar que destaca por la alta incidencia en fenómeno ufológico, en ovni, a todos los niveles. En la zona de, por ejemplo, del Cobre en Algeciras, es una zona que es famosa por los avistamientos que hay. ¿Qué decirte de los humanoides de Conil? Aquellos que retratara, aquellos sobre los que escribiera Juan José Benítez, JJ Benítez, en sus libros de ufología, y que hablaba de los humanoides de Conil en el año 1989. Un JJ Benítez, quiero aprovechar para hacer este guiño, que estará en esas jornadas del misterio que habrá en noviembre, del Grupo Planeta en general, donde usted también es uno de nuestros privilegiados invitados, ¿no? Son el 15, 14, 15 y 16 de noviembre. Ese 14 y 15 de noviembre en Madrid. En este caso yo he tenido el privilegio de ser invitado a hablar y a dar una ponencia sobre la Sábana Santa, que sabe que es uno de mis temas de cabecera, y bueno, vamos a compartir espacio pues con Francisco Contreras, buen amigo, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Juan José Benítez. Bueno, hay un elenco de números unos del misterio. Como invitado pues me va a corresponder el honor de estar ya no solo como invitado, sino como amigo, que es lo importante de esto. Y representante de Andalucía, y en esa gran jornada de misterio que va a haber en Madrid el 13, 14 y 15 de noviembre.
Hablábamos de esos humanoides de Conil, de JJ Benítez, y seguimos por Cádiz. Seguimos hablando de Cádiz, seguimos hablando de ese fenómeno ovni, porque evidentemente otra zona ufológicamente muy caliente en Cádiz es el campo de Gibraltar. Campo de Gibraltar, bueno, yo te diría que muy conocido por el Peñón de Gibraltar, que se encuentra allá y que, bueno, en muchas ocasiones sabes que hay muchos avistamientos que son atribuidos pues a acciones ilegales de contrabando que se producen en aquella zona y que traen en jaque a nuestra Guardia Civil, que lucha denodadamente contra aquello, pero teniendo el Peñón a la vera es complicado. Y independientemente de eso, también hay una gran incidencia en todo lo que es el estrecho de Gibraltar de luces extrañas. Acuérdate de una desaparición misteriosa que se produce en el mar de Alborán, que está un poco más hacia la zona de Almería, en el cual el comandante Boado, Antonio Boado, pues se pierde él y su hidroavión cuando viajaba hacia un gran sol. Es decir, es algo análogo a lo que ocurre en una zona que te va a decir mucho, como lo es el Triángulo de las Bermudas. Pues es una zona, el estrecho de Gibraltar, caliente ufológicamente hablando, y Cádiz es un lugar donde merece la pena ser ufólogo, porque no hay un lugar con más incidencia y más casuística de objetos voladores no identificados como la Tacita de Plata. Pues seguimos avanzando, no nos queda ya demasiado, pero sí vamos a hacer un par de paraditas más en las leyendas, misterios, historias de Cádiz. Y me decía, y tenía yo muchas ganas de escuchar, y también este lugar, este restaurante de Don Raimundo, esta entrada, me da mucho a evocar sitios así como la Casa del Obispo, porque esto es una casa muy ancestral, ¿no? La Casa del Obispo, bueno, fíjate que incluso el que fuera ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, pues ha estado en alguna ocasión investigando lo que es la Casa del Obispo. La Casa del Obispo se llama así, primero porque llega del obispado, pero es que antaño, en otra época, la Casa del Obispo era, se cree que un lugar de cultos de tradición fenicia. Tanto es así que allí se han encontrado restos fenicios y posteriormente restos romanos. Hoy, actualmente, bueno, pues es una casa museo que refleja y recoge toda esa época, gran época también para la Tacita de Plata, en la que se puede visitar las ruinas, en las que se ha conservado muy bien todo lo que es el entorno arqueológico e histórico, y como tal se explica. Pero el misterio de ello, aparte de dónde venían los fenicios, hoy sabemos que aproximadamente de la zona del Líbano, aproximadamente, reitero eso y lo subrayo, hay un detalle que es importante, y es que se han descrito fenómenos paranormales allí. Fenómenos paranormales que informaban los guardias de seguridad, informaban a través de las grabaciones que hay de cámaras nocturnas, de cómo se pueden grabar o se han podido grabar orbes, esferas de luz que se pasean y que tienen un comportamiento inteligente. No confundir con, bueno, humedad, con insectos, no. Estamos hablando de orbes que tienen una cierta inteligencia. Que se han podido grabar psicofonías que, bueno, como en tantas otras ocasiones, muchas veces no dice nada legible, pero se tiene la seguridad que de allí no había en ese momento nadie que las provocara. Y finalmente se han llegado a ver también, pues, formas, siluetas, sombras negras que se pasean por aquel mismo lugar, tanto que uno de los responsables, Germán Garbarino, pues tuvo la oportunidad de facilitar el acceso a los investigadores ya hace unos años, a Fran Vázquez, a Francisco Contreras, que tuvieron la oportunidad de investigar el famoso caso de la Casa del Obispo, que hoy día en Cádiz es todo un buque insignia en cuanto a misterios se refiere. Uno de los misterios importantes dentro de los que estamos hoy paseando por esa maravillosa Tacita de Plata llena de misterios, leyendas, ufología. Una Tacita de Plata donde yo, que he tenido la suerte de visitar, de vivir, de tener buenos amigos por allí, a lo mejor meto la pata, porque yo creo que ya lo han guardado, pero a mí me sorprendía que había un posible Goya en medio de la calle. En una de las calles principales de Cádiz, en Monasterio, había un Goya en el exterior, no en el interior, sino un posible y un supuesto Goya en el exterior. ¿Usted sabía eso? No, a la intemperie. A la intemperie, hombre, no, estaba protegido con su cristal, pero mucha gente pensaba o creía o decía que era un Goya.
que no me acuerdo el nombre de la calle, una de las calles principales, una de las pequeñas capillas que hay en una de las calles principales de Cádiz, y ya no, ya ese Goya, por si acaso era un Goya, está dentro, pero ha estado muchos años en el exterior, adornando la parte, la fachada exterior de esa capilla, uno de los misterios muy que yo he visto, bueno, será verdad, no será verdad, será un Goya, no será un Goya, pero ahí estaba, en la intemperie. ¿Cómo vamos de tiempo, don Nacho? Nos quedan unos 4 minutitos. ¿Tenemos alguna leyenda para completar, para que Cádiz se quede contento? Porque Cádiz tiene mucho arte, ¿eh? Cádiz también tiene su propio Callejón del Duende. En este caso, hablábamos una semana atrás de Triana y lo ubicábamos con un oficial francés. Aquí lo ubicamos con un contrabandista. Hombre. También, pero que también tiene su Callejón del Duende. Y bueno, te podría también hablar del Ayuntamiento de Cádiz. Los ayuntamientos son lugares, lo sé, que se da a hablar de fantasmas y demás, pero en el Ayuntamiento de Cádiz sí es cierto que hay una historia que recoge apariciones. El Ayuntamiento de Cádiz está en lo que era la antigua zona conventual de la zona donde se enclava, que también era un hospital, y que en la actualidad, pues las personas que trabajan allá han tenido experiencias desagradables, de encontrarse en la primera planta de ese edificio con una procesión tipo Santa Compaña que se pasea por esa primera planta, que desaparece por del propio ayuntamiento. Del propio ayuntamiento, Ayuntamiento de Cádiz, donde está hoy Erquichi. Así, Erquichi. Pues, eso diría Teófilo, dice, uy, ahí vienen las ánimas benditas, y al final se quedaron con el ayuntamiento. Pues bueno, pues allí donde está el nuevo ayuntamiento de Cádiz, con todos los respetos, pues en cuanto a formación de gobierno, evidentemente, pues allí es donde se aparece esta procesión espectral que desaparece por una pared. ¿Sabes qué había detrás de aquella pared? El hospital. ¿Y sabe quién atendía de forma piadosa aquel hospital? Los religiosos y religiosas. Con lo cual tiene hasta cierta coherencia. Y también hay una historia trágica en la que nos habla que un antiguo empleado del ayuntamiento pues se ahorca de uno de los salones, y que se sospecha que es también uno de los fantasmas que se pasea por allí. No querría despedirme sin otro de los grandes misterios de Cádiz, que fue la explosión del año 1947. La gran explosión muy conocida, ¿no? Que fallecieron tantos gaditanos, por desgracia, en la que Cádiz sufrió una auténtica tragedia, y en la que, bueno, fue un hangar, todo un silo que guardaba minas de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Era una especie de almacén que por aquel entonces, según cuenta José Antonio Aparicio, pues en uno de sus libros para la Diputación de Cádiz, pues pudo haberse debido a que las minas tenían una mecha de algodón pólvora que, cuando sube la temperatura muy inflamable, habría hecho una combustión espontánea debido a estas condiciones climáticas extremas, y la explosión de una sola provocó una explosión en cadena que acabó, pues bueno, con un barrio entero de Cádiz, con miles de heridos, y que también originó una nueva casa encantada, que ya te contaré otro día, que es nada más y nada menos que la Casa Cuna de Cádiz. Casa Cuna de Cádiz, el cementerio de San José, la Casa de los Aramburu. Hay tantos lugares en Cádiz que podríamos dedicar casi semanas a hablar de ello. Como buen enamorado de Cádiz, pues tantas historias como leyendas. Como leyendas hay, estamos en un hotel, estamos en el salón del restaurante de Don Raimundo, y la gente pasa, o sea que no hay ningún tipo de problema. Eso es el hacerlo en vivo, en directo, o sea, seguimos, estamos ya, menos mal que ha sido al final. Tú no te cortes, si estamos en vivo. En un lugar tan bello como es Cádiz, era lo que iba a concluir. Es que con lo bonito que le estaba quedando, y las guiris han pasado por ahí, le han cortado la concentración, y no pasa nada. Estamos en vivo, en directo, restaurante Don Raimundo, y nosotros pues nos vamos a despedir hasta una segunda parte de Misterios e Historia de Cádiz. Iba a decir yo que, hombre, la tragedia de la explosión, pero ese carácter gaditano ya lo decía, con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, cosa que yo no me puedo hacer, tirabuzones. Hermano, nos vemos en el próximo programa. Compañero, muchas gracias. Señores, nosotros a puntito de despedir Cañas y Barrios, con la bomba que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tirabuzones.